estúpida. Soy una estúpida. ¿Sabías que existe una manera de modificar la realidad con una lapicera, un lápiz, marcador o lo que puta quieras y un pedazo de papel? También, si te cierra más, podés usar la energía de todo un pueblo o el sonido de una guitarra y la pasión de mucha gente gritando arriba de un escenario. Si viste WandaVision, como el 80% de la población de este planeta, probablemente hayas escuchado el término magia del caos, porque es así como denominan a los poderes de Wanda Maximoff. Y podrían haber hecho que Wanda siguiera una corriente mágica o medio oriental, como lo hicieron con el caso de Doctor Strange, o un tipo de magia pagana o nórdica, como se representa en el universo de Thor y Loki. Pero no, Wanda Maximoff es la bruja escarlata, es la bruja del caos. ¿Y qué mierda significa esto? ¿Qué pasa si te digo que no casualmente el origen de este término y del personaje se dan en la misma época de gestación del punk? Y sí, por más que me quieras creer o no, hoy en día tenemos a la magia del caos y a Elizabeth Olsen vestida con uno de los disfraces más populares de este Halloween gracias al punk, pero principalmente gracias a los ocultistas de la era victoriana y los avances de la física. El caoísmo es una práctica ocultista originada en Inglaterra en los años 70, basada en las ideas de Austin Osman Spare, un artista plástico, escritor y ocultista que vivió entre 1886 y 1956 y que planteó con su obra el concepto de modificar la realidad a través de símbolos. Dato de color, fue parte de la orden de Aleister Crowley, ocultista inglés también de la era victoriana, que inspiró a las ideas de Spare con su concepto de hacer tu voluntad para modificar la realidad. Pero de Crowley vamos a hablar en otro momento. Volviendo, Austin Osman Spare sostenía que el mejor camino para alcanzar algo deseado era olvidarlo, porque si no, el deseo pasa a convertirse en lo que somos, y por lo tanto, alcanzar el objeto de deseo se vuelve un imposible. La idea general vendría a ser que si vivimos persiguiendo algo, no va a llegar, porque ese deseo de alcanzar una determinada cosa se termina convirtiendo en lo que somos y nos deja estancados en la persecución constante. Entonces, según Spare, para conseguir lo que queremos, tenemos que olvidarlo, mandándolo al fondo de nuestro subconsciente. Ahora bien, esto lo vimos claramente en WandaVision cuando Wanda pasa a construir toda una realidad ficticia en Westview al olvidarse por completo de cuál era su historia real y qué había pasado con Pietro, Vision, Thanos, etc. Pero ¿cómo llega Wanda a dominar este poder sin saber que lo tiene? ¿Y cómo, según la magia del caos, es posible crear una realidad deseada al olvidarla? Según Spare, cualquier cosa que realmente quieras la puedes obtener. La necesidad surge primero en la mente consciente, pero tienes que hacer que el deseo sea subconsciente también. Y puedes hacerlo inventando un símbolo del objeto deseado. El símbolo desciende dentro del subconsciente. Tienes que olvidar todo sobre él. De hecho, debes jugar al escondite contigo mismo. Y mientras estás deseando aquella cosa en particular, debes matar de hambre con decisión todos tus deseos menores. Haciéndolo, haces que todo el ser, consciente y subconsciente, fluya hacia tu objetivo principal y lo obtendrás. Y acá llega uno de los conceptos más importantes de la obra de Spare y su relación con el punk, los sigilos. Los sigilos son la forma de magia más do-it-yourself que existe. Básicamente son símbolos que se crean para canalizar un deseo. Hay miles de maneras de hacerlos y cada practicante puede desarrollar su propia técnica. Pero lo más importante a destacar acá es que pueden ser básicamente lo que quieras. En mi caso, este video es un sigilo, por ejemplo. Pero no voy a decir de qué porque si no, no tiene sentido. Si seguimos con el ejemplo de Wanda, sus sigilos o formas de representar sus deseos son las sitcoms que miraba y que buscaba imitar. Son el medio para alcanzar el fin. Si vamos al caso de Londres o Nueva York en los 70s, ahí se estaba gestando una ola de gente harta de cómo se venían manejando las cosas, cansada de todo en lo que se había convertido el rock y de cómo las bandas habían crecido tanto al punto de convertirse en un engranaje más del sistema contra el que luchaban en sus orígenes hippies. Entonces, ¿qué hicieron los nuevos grupos que aparecían? En lugar de subirse a la marea para seguir el curso del crecimiento, eligieron ir en contra de todo lo que se suponía que tenían que hacer. Hicieron todo desprolijo y como podían, como les salía,
seguía, con el único objetivo de mantenerse reales y sostenerse siendo quienes eran, aún en el cambio. El punto es que, en este contexto de expresión artística, con todas las ideas de transformar la realidad haciendo lo contrario a lo establecido y creando alternativas por nuestros propios medios, crecieron también las ideas de Spare. Y como si a fines de los 60 habíamos llegado a la luna y como durante los 70 se aceleraron los avances tecnológicos relacionados con la exploración espacial y la física de partículas, junto con los primerísimos años del desarrollo de Internet, los humanos pasamos a tomar conciencia de que la realidad no era tan estática como creíamos, que existen otras alternativas de vida y que por lo tanto podemos modificar la nuestra, porque existen tantas realidades posibles como personas e ideas en el mundo. Y esto que acabo de decir es lo que une al origen del punk con la Bruja Escarlata y el caoísmo. En un mismo periodo de tiempo se gestaron tales avances tecnológicos y científicos que generaron en las distintas corrientes sociales, esotéricas y artísticas la necesidad de plantear rutas alternativas de vida para todas las nuevas posibilidades ahora abiertas. Así que, en un contexto de expansión muy grande de la conciencia colectiva, empezó también a crecer la idea del caos como un espacio abstracto gigante en el que todas las posibilidades existen, y que solo depende de nosotros fijar la vista en una u otra para que esa se convierta en la única realidad para nosotros, volviendo a la realidad subjetiva y relativa. El concepto principal del caoísmo es el pragmatismo, y también lo es en el punk. Son corrientes que se basan en los resultados, más allá del método, e indiferentemente del sistema de creencias privado y personal de la persona que lo practique. Porque lo más importante acá es que simplemente creas. Porque cuando creemos en algo lo convertimos en realidad, como pasa con Campanita o Papá Noel o Dios. En el caoísmo se sostiene que el potencial viene de la acción de creer en sí misma y no tanto del objeto particular en el que se cree. La realidad es que todas las deidades, las creencias, las supersticiones, los cultos, las religiones y cualquier otra cosa que se le parezca vienen de la mente del ser, en su necesidad de personificar las creencias para transformarlas en objetos de anclaje, de comodidad y de estabilidad. Así que la clave de la magia del caos es engañar a nuestro ser consciente para hacerlo crear las realidades que queremos, sin desviar nuestra atención y fuerza de creencia al objeto de esa creencia y pasar a focalizarnos en nuestro deseo. O sea, pasar de la fe en un culto a la fe en nuestro deseo, para que así se convierta en realidad. Entonces, los sigilos vendrían a ser una manera de materializar nuestros deseos para poder focalizar toda nuestra energía de creencia en ellos. ¿Y cuál es la manera de focalizar toda la energía creativa en nuestro objetivo y olvidarlo al mismo tiempo? La gnosis. Porque sí, o sea, todo el mundo sabe lo que es la gnosis. Claro. El estado de gnosis vendría a ser un estado alterado de la conciencia, en el que para poder canalizar toda tu energía en una única dirección, tenés que inhibir cualquier otra vía de escape, incluyendo a tu ser consciente. Y existen dos vías principales para alcanzar el estado de gnosis, que son la inhibición y la excitación. En el primer caso, a través de meditaciones o trances profundos, se apagan todos los sentidos físicos y se manda toda nuestra energía creativa hacia nuestro deseo. Y en el segundo caso, el camino es excitar los sentidos a través de expresiones corporales intensas para generar ese mismo efecto de shutting down de todo el resto de los sentidos. Los punks cambiaban la realidad a través de la excitación, con sus performances, estilos y sonido, mientras que Wanda modificaba su realidad a través de la inhibición de sus propios sentidos y de todos los que tenía alrededor. Y así es como llegamos a la conclusión de este video. El punk, el caoísmo y el personaje de Marvel comparten origen y objetivos. Frente a una realidad caótica que no nos convence, la clave está en usar toda nuestra energía creativa para transformarla. En fin, espero que les haya gustado el video y espero que se pongan a hacer sus sigilos o lo que quieran para modificar esta realidad de porquería en la que estamos viviendo, porque la verdad que así no va más. La verdad que creo que estaríamos mucho mejor si hubiese más gente que adorara a Bowie como el dios que es. En fin, nos veremos la próxima, que espero que sea pronto. Chao.